Luis del Pino es Radio Libertad. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha anunciado que su grupo presentará enmiendas a la totalidad a todas las leyes que impulse el gobierno, votará en contra de las iniciativas actualmente en tramitación y no apoyará los presupuestos generales del Estado de 2026. Con esta decisión, Junts da por rota su relación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y bloquea de facto la legislatura, marcando un nuevo punto de inflexión en la relación entre ambos partidos. Mateix i en primer terme, mentre estem fent aquesta roda de premsa, estem registrant esmenes a la totalitat a totes i cada una de les lleis espanyoles que el govern de PSOE i Sumar tenen presentades. En aquests moments s'estan registrant, per tant, esmenes a la totalitat a 25 lleis. Segon, no votarem a favor de les 21 lleis que ja estan acabant la seva tramitació. Tercer, les 9 lleis que ja han passat al Consell de Ministres també tindran la seva esmena a la totalitat quan arribin al Congrés dels Diputats. Quart, Pedro Sánchez no podrà aprovar els pressupostos generals de l'Estat espanyol, no podrà aprovar el sostre de despesa que deixa sec a Catalunya i els ajuntaments catalans, com tampoc podrà aprovar lleis com Ley Bolaños o Ley Begoña. El govern de l'Estat espanyol ha perdut, per tant, la seva capacitat legislativa. Això d'avui, per Sumar i PSOE, és un bany de realitat. Pese a ello, Nogueras precisó que su formación mantendrá su apoyo a 3 proyectos legislativos previamente pactados con el PSOE: la Ley de Movilidad Sostenible, la Ley de Atención a la Clientela y las ayudas a los enfermos de ELA, que Junts contribuirá a sacar adelante conforme a los acuerdos ya alcanzados. Bueno, ayer anunció muy pomposa Míriam Nogueras una serie de cosas. Primero, presentaremos enmiendas a la totalidad de todo lo que se está tramitando. Segundo, votaremos en contra de todo lo que se está tramitando. Tercero, las leyes que todavía no se han mandado por parte del Consejo de Ministros, como la Ley Begaños y la Ley Boloña, la Ley Bolaños y la Ley Begoña, también votaremos en contra y presentaremos enmiendas a la totalidad y vamos a votar en contra de los presupuestos. Así que Sánchez no va a poder sacar nada de nada. Bueno, todo eso está muy bien. Es la plasmación del acuerdo que había propuesto Puigdemont y que fue refrendado por las bases de Junts, patatín, patatán. Pero a mí lo que me interesa de eso es lo que no dice. Y no dice, por ejemplo, que Junts vaya a retirar a todos esos consejeros, a todos los empotraos que ha metido en distintos organismos, desde el Consejo de Radio Televisión Española hasta organismos de supervisión, control, diversos, y que están ahí cobrando una pasta de nuestros impuestos. Esos no los retira. Con lo cual, pues hombre, ruptura, pero menos. Simplemente, pues dar así un aire de solemnidad a lo que ya sabíamos, a que las bases de Junts habían refrendado lo de Puigdemont, de ya no te adjunto, Sánchez, no te adjunto, pero sigo poniendo el cazo. Bueno, esta cosa tan solemne, pues en teoría pretende lanzar el mensaje de que como Sánchez ha incumplido, pues la legislatura está muerta. Bueno, la legislatura está muerta desde que nació, desde el momento en que Sánchez se pone en manos de enemigos de España, se pone en manos de delincuentes, se pone en manos de herederos de quienes pegaban tiros en la nuca a españoles de toda condición, pues la legislatura estaba muerta. Ha engendrado toda una serie de aberraciones en este tiempo, pero en fin, esto no es una legislatura normal. Ahora dice Junts pues que Sánchez lo va a tener todavía más difícil. Bueno, bien, me alegra mucho, pero vamos, Junts es Junts. Y si hace esto es simplemente porque hay una fuerza en Cataluña que les está comiendo los zancajos a los separatistas, que es Alianza Catalana. Entonces tienen que hacer un poquito de oposición. Bien, vale. ¿Quiere eso decir que pasado mañana van a mantener lo que están diciendo? Pues no, pasado mañana puede cambiar la cosa y entonces dicen lo contrario. En fin, quien da golpes de estado, pues qué problema iba a tener en desdecirse de sus palabras. Pero vamos, como pasó ayer y como lo hizo doña Míriam Nogueras así de forma tan solemne y con cara tan seria, pues bueno, pues lo damos. Ayer
querella de Vox contra Ángel Víctor Torres. Vox ha interpuesto una querella contra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al considerar que mintió durante sus comparecencias en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. Según el escrito presentado, las declaraciones del ministro en diversas intervenciones, tanto en el Congreso como en la Cámara Alta, incluirían afirmaciones falsas o contradictorias acerca de su participación en la trama de contratos públicos investigada en Canarias. Torres compareció por primera vez el 10 de junio de 2024 ante la Comisión del Congreso y posteriormente lo hizo en 3 ocasiones más ante la Comisión de Investigación sobre la Operación del Orme, el 28 de noviembre de 2024, el 21 de enero de 2025 y el 6 de marzo del mismo año. La formación que lidera Santiago Abascal sostiene que el informe 155-2025 de la UCO, fechado el 30 de octubre de este año, contiene pruebas que contradicen directamente las declaraciones ofrecidas por el ministro durante esas sesiones parlamentarias. Mentir delante de una comisión del Congreso o del Senado es un delito. No es, como pasa en Estados Unidos, un delito grave, pero es un delito. No se puede mentir a una comisión del Congreso o del Senado. Lo que pasa es que es una de tantas leyes que pues no se ejercen, no se aplican. Leyes que están ahí, que se supone que prohíben ciertas conductas, pero como nadie nunca castiga esas conductas, pues es como si no estuvieran esas leyes. No hay nada más destructivo para el Estado de Derecho que tener leyes que no se usan. Si no se usa la ley, deróguela. Pero si se usa, hombre, aplíquela. Ejemplo, homenajes a etarras en el País Vasco. ¿Qué les voy a contar a ustedes? Bueno, pues Vox ha presentado querella contra Ángel Víctor Torres porque el informe de la UCO ha permitido constatar que Ángel Víctor Torres mintió como un bellaco. Mintió como un bellaco y también mintió como un no bellaco. Es decir, hizo afirmaciones tanto falsas como afirmaciones, en fin, de salirse mucho por la tangente y sin literalmente mentir, pues decir cosas que insinuaban lo contrario de lo que es la verdad. Ángel Víctor Torres en sus comparecencias siempre se había desligado de Aldama, de las actividades de la trama. Lo cierto es que el informe de la UCO desvela que Ángel Víctor Torres estaba de hoz y coz en la trama. No trabajaba para la trama, era la trama. Como demuestra el hecho de que primero se desvivió para que la trama pudiera cobrar, segundo, utilizó a la trama para tratar de desbloquear cosas en Madrid, lo cual, por cierto, y lo he repetido varias veces ya en las últimas semanas, arroja bastante luz sobre lo que era esa trama. ¿A quién se dirigía Ángel Víctor Torres para intentar desbloquear cosas en Madrid, como por ejemplo el tema de los PCRs y que se abriera el aeropuerto, que se abrieran los aeropuertos canarios y tal? Recurría a Koldo. Ángel Víctor Torres, si hablaba con tanta deferencia a Koldo en los mensajes de WhatsApp, como si fuera su superior, si Ángel Víctor Torres decía voy a levantar al aire a la funcionaria que está poniendo problemas para el pago, tal, si pasaba todo eso, es porque Ángel Víctor Torres era consciente de que Koldo, que no tenía ningún cargo en el partido ni ningún cargo importante en la administración, pues estaba por encima de él, por encima de Ángel Víctor, porque Koldo no era Koldo. Koldo era el representante ¿de quién? Del secretario de organización del partido, que era el amigo Ábalos, y del secretario general del partido y presidente del gobierno, que era Pedro Sánchez. Por eso recurre a Koldo para tratar de desbloquear cosas. Tenía mejor interlocución Koldo con Pedro Sánchez que el propio Ángel Víctor Torres. Bueno, pues vamos a ver qué da de sí la querella de Vox contra Ángel Víctor Torres por mentir en una comisión del Senado. Debería ser castigado. No es un delito grave, pero tampoco es un delito insignificante. Y tendría que sentarse a explicar ante un juez sus contradicciones y sus mentiras, ya que se permitió el lujo de mentir a los representantes de la soberanía popular.
Una noticia que me fastidia un poco dar porque a mí hablar de los terroristas me revuelve las tripas siempre. Pero tiene su miga, tiene su gracia la noticia. Un exetarra contrata a la empresa Desocupa para recuperar su vivienda en Bilbao. Toma ya. Bilbao ha vivido esta semana una jornada de tensión durante una movilización ciudadana convocada para impedir un desahucio en la calle Mena. La situación se agravó cuando al lugar llegaron 4 trabajadores de la empresa Horus Desocupa, contratados, según informa el Correo, por el exetarra Josu Álvarez, propietario del inmueble. La presencia de los miembros de Desocupa encendió los ánimos entre los vecinos, generando momentos de gran tensión y enfrentamientos verbales en el barrio. Varios residentes acusaron a Álvarez de haber traído nazis a la zona y le increparon duramente. Algunos incluso le amenazaron afirmando que conocían su domicilio. Álvarez intentó justificarse alegando que desconocía el carácter radical de los trabajadores contratados y tuvo que pedir protección a la Policía Autonómica Vasca, al sentirse amenazado por quienes le rodeaban, según el mismo medio. Finalmente, el desalojo no se llegó a ejecutar y tanto Josu Álvarez como los miembros de Horus Desocupa tuvieron que abandonar el lugar escoltados por agentes de la Policía Vasca. Cabe recordar que Álvarez fue condenado en 2006 a 6 años de prisión por ayudar a varios miembros de ETA a huir a Francia. Toma ya, no me digan que no es una noticia bonita. Un etarra condenado que tiene unos inmuebles. Por cierto, ¿cómo está el tema de las indemnizaciones a las víctimas de ETA? Esas indemnizaciones que ha tenido que pagar el Estado porque los etarras se declaraban insolventes. En el caso de este, ¿cómo va la cosa? Porque tiene ahí unos inmuebles. Supongo yo que si fue condenado en su momento, que no lo sé, a pagar indemnizaciones a víctimas de ETA, habrá hecho frente a esas indemnizaciones. Vamos, habrá devuelto al Estado lo que el Estado adelantara. Bueno, dejando eso aparte. Este etarra, que parece que muy pobre, no ha salido de la cárcel, tiene ahí un inmueble, y entonces se lo ocupan y entonces contrata una empresa de desocupación. Y entonces se produce un follón en el barrio porque vecinos, yo no sé si del inmueble o de el barrio o de fuera del barrio, se concentran para evitar el desalojo, con lo cual terminan teniendo que ser escoltados fuera. El etarra condenado poseedor del inmueble y los de la empresa de desocupación, y al final se suspende el desahucio. Ah, qué cosas. La verdad es que me gustaría tener más detalles sobre el tema. No me voy a poner tampoco a indagar porque tampoco va a ningún lado, pero me gustaría tener más detalles sobre el tema de quién era el ocupa, qué tipo de ocupa era. Al final, pues lo que tenemos es que a lo largo de los años se ha practicado una violencia inmisericordia en el País Vasco por parte de una banda terrorista con la que inexplicablemente siempre terminaba negociando el gobierno y siempre era utilizada por los nacionalistas supuestamente moderados para sacar adelante sus reivindicaciones. Y muchísimos vascos han tenido que ir del País Vasco, cientos de miles. Ha habido una especie, no quiero frivolizar, pero una especie de limpieza étnica en la que aquellos vascos que no comulgaban con los planteamientos de la banda terrorista, pues terminaban tirando la toalla y marchándose. Y al final, pues lo que estamos viendo es que en el País Vasco se ha instalado una inseguridad creciente, inseguridad incluso para los propietarios, fíjese, hasta el ex etarra y se ha producido una sustitución demográfica curiosa, de tal forma que ahora mismo yo creo que ni los propios etarras saben dónde están. Estamos asistiendo a cosas en el País Vasco ciertamente peculiares. Estamos viendo prodigios, enfrentamientos entre bandas de magrebíes y caleborrocos, vecinos haciendo que salga un exetarra escoltado por intentar desocupar un inmueble de su propiedad. En fin, nada
que no pudiera preverse. El País Vasco ha seguido una senda de destrucción moral y social, pues que al final termina dando algo absolutamente ingobernable y que para nada tiene que ver con los planteamientos en los que se basó aquel terrorismo hacia el resto de los vascos. Bueno, allí donde hay progres, hay ladrones. No falla. Es una cosa brutal. Y además son ladrones distintos de lo que era tradicional. En cualquier sistema político, democrático, van a tener ustedes ladrones. Es inevitable. La naturaleza humana es así y hay un pequeño porcentaje de personas dispuestas a corromperse, dispuestas a robar, dispuestas a meter la mano en la caja. Pero con los regímenes progres lo que se produce no es esa aparición de casos aislados de personas individuales que se corrompen. Lo que se produce es una institucionalización del latrocinio. Tenemos muchísimos ejemplos aquí en España, la macrotrama de corrupción actual del Partido Socialista, las gürteles del PP, el robo al por mayor en Andalucía. Lo que caracteriza a todos esos casos es la institucionalización del robo. Se hace una red en la cual son muchísimas las personas que están recibiendo de la red, lo cual precisamente garantiza tener una legión de activistas dispuestos a hacer lo que sea para mantener el latrocinio que les da de comer. En Argentina comienza el juicio por corrupción contra Cristina Kirchner y otros 86 imputados. 87 tíos que se sientan en el banquillo. Debe de ser un banquillo enorme. Ha comenzado el juicio por corrupción contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en el marco del caso Cuadernos de las Coimas, uno de los mayores escándalos políticos y empresariales en la historia reciente del país, con más de 80 imputados. Entre los acusados figuran una veintena de exaltos cargos del gobierno y más de 60 empresarios, presuntamente implicados en una red de sobornos que habría operado entre 2003 y 2015 a cambio de contratos públicos. La principal acusación recae sobre Fernández de Kirchner, actualmente en prisión domiciliaria, tras ser condenada por adjudicar obras millonarias a un empresario cercano y presunto testaferro durante su mandato. La exmandataria ha calificado este nuevo proceso como un show judicial y una persecución política. Parece que no les bastó con meterme presa, necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y distraer la atención, escribió en su cuenta en X. Esta semana la justicia argentina también rechazó la solicitud de Fernández para recuperar la pensión por viudedad del exmandatario Néstor Kirchner, suspendida a finales de 2024 tras su condena por corrupción. Dice, no les basta con haberme metido presa, necesitan hacer este show judicial para distraer la atención. ¿Se dan ustedes cuenta de las similitudes de los argumentos? Los progres, allí donde llegan, institucionalizan la corrupción, y luego cuando hay jueces en aquellos países donde todavía existe un poquito de justicia independiente que sientan algún progre en el banquillo, entonces los argumentos son siempre lo mismo. Lofer, esto es un circo judicial, es todo un montaje, fachosfera, bulos, etcétera, etcétera. Originales no son, ni en el robo ni en los argumentos cuando les pillan. Pero el caso es que me llama la atención lo de que esto es un circo judicial para distraer la atención, dice Cristina Kirchner. ¿Distraer la atención de qué? Argentina va estupenda económicamente, no veo por qué tendría Milei que distraer la atención de nada. Milei va para arriba en los resultados electorales, ha tenido un triunfo estruendoso en estas últimas elecciones, así que no sé de qué tendría que distraer la atención. Ese argumento yo creo que está traído doña Cristina, estimada ladrona, un poquito por los pelos. Pero ha habido en el juicio un detalle curioso. En un momento determinado, bueno, hay unas cámaras enfocando al banquillo de los acusados, ¿no?
Y resulta que en un momento determinado el presidente de la sala dice: no están saliendo en la cámara todos los acusados, corríjase. ¿A qué se refería? Pues se refería a que Cristina Kirchner, que estaba en un extremo de la fila de acusados, pues se movía para que la cámara no la enfocara, para que no hubiera imágenes suyas en el banquillo, y tuvo que intervenir el presidente de la sala para decirle a la cretena que, chica, que eso de pretender salir de la foto, pues hombre, no estaba bien. Estás acusada, y con el resto de coacusados, pues quedará memoria gráfica de tu juicio. Pedazo de ladrona. Bueno, en Estados Unidos Trump acaba de acordar con las farmacéuticas una reducción del precio de los medicamentos de mayor consumo. El presidente Donald Trump ha anunciado desde la Casa Blanca una serie de acuerdos con las farmacéuticas Eli Lilly and Company y Novo Nordisk para rebajar drásticamente el costo de varios medicamentos recetados en Estados Unidos. La iniciativa, una de las más ambiciosas del gobierno federal en este ámbito, busca aliviar la carga económica de millones de estadounidenses que padecen diabetes, obesidad y enfermedades cardíacas. Desde la oficina oval, Trump calificó los acuerdos como un alivio sustancial para las familias, denunciando que los ciudadanos estadounidenses pagan mucho más que otros países por las mismas medicinas. El pacto afecta a 4 fármacos de alto consumo: Ozempic y Wegovy de Novo Nordisk y Zepbound y Orforglipron, pendiente de aprobación de Eli Lilly. Bueno, Donald Trump es un señor al que le gusta la hipérbole. Le gusta dar datos exagerados sobre un montón de cosas. Es su manera de ser. Pero en este caso concreto no está exagerando en absoluto. Lo de los medicamentos en Estados Unidos es un escándalo brutal. Yo hace años que ya tuiteé un informe al respecto, lo pueden ustedes buscar en mi timeline, sobre los costes de la sanidad en Estados Unidos, como por ejemplo allí las prótesis, colocarle a un señor una prótesis es 5 veces más caro que en cualquier país europeo. Medicamentos que se venden por 6 veces más en Estados Unidos que en cualquier país europeo. Es escandaloso. Y tiene una explicación. Resulta, llegan las farmacéuticas, sacan un medicamento, lo van a intentar vender en países europeos, se encuentran con una regulación que patatín patatán, al final tienen que adecuar los precios y poner unos precios razonables. ¿Y de dónde sacan el margen? De Estados Unidos. Ahí clavaban lo que les daba la gana. Bueno, y ahí Trump ya anunció que iba a meter mano en el tema y está consiguiendo de las farmacéuticas que solventen ese asunto, porque es verdad, los americanos pagan en muchos medicamentos precios muchísimo más altos que lo que pagamos los europeos, y no tiene ningún sentido, no hay razones de mercado, técnicas, objetivas que lo justifiquen. Simplemente, pues, las farmacéuticas, como empresas que son, pues donde pueden sacar más margen, lo intentan. En los sitios donde hay más regulación, pues no pueden.